De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Estamos comentando esta noticia sobre un estudio reciente hecho en Australia, una revisión sistemática de 48 estudios que involucraba 13.000 médicos, en la cual examinan la estimación de los riesgos y la estimación de beneficios por los médicos y concluye de que los médicos no han tenido un buen desempeño en esa parte, en estimar los beneficios y los riesgos. Luego nos mencionaba Barreiro y el artículo lo dice, y los autores también lo dicen, que también los pacientes sobreestiman los beneficios y minimizan los riesgos. Eso lo sabemos porque generalmente un paciente tiene esperanzas en su tratamiento, por lo tanto va a tender automáticamente a estimar más beneficios y los riesgos. Él dice, bueno, espero que no me pase y van a minimizar los riesgos. No, todo eso es cierto, pero entonces para eso el paciente tiene un profesional que quiere que lo ayude en ese proceso. Claro, lo que sucede con el paciente es que el paciente confía plenamente en que la persona, en este caso el profesional de la salud, tiene todo el conocimiento, ¿no?, necesario para hacer la recomendación pertinente. Volviendo otra vez al comentario que hice anteriormente de que el deber de los médicos en defensa de esta crítica que se les hace aquí, no del resultado de este estudio, de que su responsabilidad es conocer los beneficios y daños publicados en las intervenciones que recomendamos. En la lámina número 9 hay un ejemplo, ¿no?, de cómo esto no está ocurriendo. Ahí se menciona el fracaso de los stents coronarios bioreabsorbibles. Dice ahí el párrafo en la lámina número 9 que estos dispositivos deberían funcionar mejor que los stents mecánicos usuales, ya que los puntales que se disuelven significan mejores mecanismos arteriales y menos nido para la formación subsiguiente de coágulos. Sin embargo, y ahí está el problema, la evidencia real demostró que el dispositivo bioreabsorbible no era mejor en cuanto a sus características mecánicas y desencadenaba trombosis de stent con más frecuencia. Sin embargo, son los que con más frecuencia se están utilizando. Y las personas confían en lo que el médico le diga. Y fuera de cámara estábamos hablando el paciente no tiene criterio en cuanto a cuál van a usar o dejar de usar. No se le pide ningún tipo de opinión al paciente. Y fíjate que este es uno de los ejemplos que ellos usan un par de ejemplos aquí que los vamos a ver, pero hay otros muchísimos más. Por ejemplo, antes, cuando un paciente llegaba en ambulancia con una situación desestabilizado totalmente, llegaba a la sala de emergencia, pues venía con un suero que se le ponía, un suero intravenoso, y en lo que se le hacían los exámenes, ahora a ese suero intravenoso que era líquido, ahora lleva una cantidad enorme de antibióticos y de otras cosas. O sea, ¿por qué ponerle antibióticos si todavía no se ha determinado si hay algún tipo de infección? Claro. O sea, no se sabe lo que todavía el paciente tiene para que entonces se le esté añadiendo el antibiótico y se le estén añadiendo otras sustancias que nada tienen que ver posiblemente con la condición. O sea, de manera preventiva, óyeme, pero esa forma preventiva puede traer otras complicaciones en ese paciente, porque si no sabes su condición real, ¿por qué tienes entonces que darle un tratamiento preventivo de algo que todavía no se ha determinado? Son protocolos. Mire, muchas veces vemos que los propagandistas médicos, por ejemplo, y no es que yo quiera hacer una crítica directa porque ese es su trabajo y ese es el sistema, ¿no?, dentro del aspecto comercial, ese es el protocolo. Un propagandista médico o una persona que se dedica a promover ciertos tipos de artefactos, ya sean de diagnóstico, tratamiento médico, van a la oficina de un médico, van a un hospital, a una clínica y allá pues están dando toda clase de documentación que tiene la compañía a la disposición sobre los beneficios de ese tratamiento o de ese método de diagnóstico. Y los médicos a veces eso es todo lo que tienen a disposición para decidir si van a utilizarlo o si no lo van a utilizar, si van a invertir eso. Y una vez invierten en toda esa maquinaria costosa es para utilizarla y eso realmente es un problema. Y para sacarle dinero, claro, porque tienen que pagarla. Claro. Y eso pues crea un sobreuso de todos esos equipos que muchas veces todos tienen efectos secundarios. Por ejemplo,
¿cuánto efecto secundario no tiene la radiación? O sea, hay que ver cuánto daño puede hacer una radiación. Y en el programa de esta semana estábamos viendo la cantidad enorme de mamografías que se le hacen a las mujeres innecesariamente, que dice el Task Force de los Estados Unidos que con 5 mamografías ya, aunque no hubiera cáncer, ya puede haberlo, porque con 5 mamografías se puede inducir un cáncer en el seno. Claro. Y entonces tú sigues viendo y dices, bueno, pero ¿qué de seguro? Y eso ya es una pregunta que yo siempre me he hecho, porque conociendo lo que yo conozco y viendo las cosas del aspecto que yo las veo y habiendo estado dentro del sistema, yo te puedo decir la cantidad de cosas que se hacen que no tienen explicación alguna y que pueden ser más dañinas que preventivas o que correctivas dentro de un tratamiento y de un protocolo médico que se están haciendo constantemente, tratamientos que se le dan a los pacientes que son innecesarios, inyecciones que se le ponen, vacunas que se le ponen dentro de circunstancias que todavía no se ha determinado exactamente cuál es la condición y cuáles pueden ser los resultados de esto, y se procede con ellas sencillamente porque está establecido en el protocolo del paciente. Los autores señalan algo bien interesante en la lámina 11, y lo quiero comparar y quiero que ustedes comenten esta lámina 11, señor director, si es tan amable, nos las poncha. Se llama ilusión terapéutica, esa sección. Dice que ellos señalan que el optimismo y la ilusión terapéutica como una posible fuente de sobreestimación de los beneficios. Y citaron un artículo de 1978 del cirujano británico K.B. Thomas, que él comparó 2 estrategias en pacientes con padecimientos no diagnosticados, y le dijo a estos pacientes que no tenían alguna enfermedad y no les dio tratamiento, o bien les diagnosticó un tratamiento y los trató. O sea, a ambos a uno les dijo no tienes nada, a los otros los diagnosticó, a uno les dio tratamiento y no. Continúa entonces la lámina diciendo que cuando encontró resultados similares con los 2 enfoques y que más de la mitad de los pacientes mejoró independientemente del tratamiento, llegó a la conclusión de que el estudio respalda la creencia de que el paciente que mejora sin tratamiento también mejorará con tratamiento. Eso es cierto de la medicina natural, pero no de la medicina alopática, ¿sabes? Lo que Eso pasa es totalmente cierto de la medicina de la naturopatía, pero lo no lo es es de que los tratamientos médicos. Oye, como quiera, el paciente que iba a mejorar, mejora con la droga y sin la droga, que es diferente. Y es lo que él está aduciendo, de que a los que le dio tratamiento y a los que no le dio tratamiento mejoraron en las mismas condiciones, y los que no mejoraron aún en las mismas condiciones tampoco. Por lo tanto, él parece, fíjate que se le llama Ilusión terapéutica. Sí, la ilusión terapéutica de Dr. Thomas, porque fue este Dr. Thomas el que prácticamente introdujo este artículo. Introdujo esta modalidad de tratar a los pacientes con o sin tratamiento, y entonces a los que están enfermos no les da tratamiento y les dice que están bien, y a los que están enfermos, a los que no están enfermos, a los que no están enfermos les da un tratamiento como quiera, y entonces en ambos casos se mejoran los pacientes. Que es lo que pero lo hizo de una manera aleatoria, no es que los que están enfermos no están enfermos. Bueno, lo que pasa es que esa forma aleatoria para la medicina moderna, que es bien poco precisa, claro, establecer diagnóstico, pues es probable que él también se haya equivocado en la selección de esos pacientes, porque no se le hace fácil a un médico determinar exactamente cuál es la verdadera condición de un paciente, a menos que no lo someta a pruebas y a pruebas y más pruebas. O sea, no es con mirarlo por encima, ni mirarle el ojo o mirarle la cara como se determina si el paciente está bien. Generalmente lo que se le hacen son unas preguntas. ¿Se siente bien? ¿Se le toma la presión arterial? Etcétera. ¿Cuántos pacientes con presión arterial normal yo no atendí que después descubro que están bien enfermos, y de momento de la primera vez que le tomo la presión tenían la presión normal y sufrían de presión alta? ¿Ve? Sencillamente lo que ocurre es
que ese día que el paciente fue a verme, para no ponerse nervioso, se tomó una doble dosis del medicamento para bajar la presión. Y cuando yo le tomo la presión, la tiene normal, porque tomó doble medicamento. Pero él sufre de presión arterial alta. Claro, claro. Y entonces por eso no me podía dejar llevar, no podía utilizar la presión arterial como un elemento y eso para tampoco aborda las causas subyacentes del problema real, ¿entiendes? Claro. Así es que para todos los efectos la persona no está balanceada. A mí me preocupa de toda esta noticia que realmente cuando uno analiza la información de la misma a la luz de otras investigaciones que uno también realiza, porque yo ahora mismo estoy realizando una investigación acerca del cáncer, una investigación académica, y ahí me encontré con una serie de datos que sugieren que el asunto de la detección temprana del cáncer también está directamente relacionada con este tema, porque, por ejemplo, en el estudio que estoy realizando descubrí que existe suficiente documentación científica que sugiere que la mayoría de los cánceres que son detectados, de todas formas, tienen un desarrollo tan y tan lento que muchos de ellos no se desarrollan en una metástasis, o simplemente la persona no morirá del cáncer, sino de a lo largo de toda una vida, de cualquier otra condición excepto del cáncer. Sin embargo, esos pacientes son sometidos a terapias invasivas que sí pueden tener un efecto nocivo en la persona y limitar o minimizar su expectativa de vida. Ese es el problema, que le dan el tratamiento supuestamente preventivo, pero no se sabe cuántos años le estamos cortando de vida útil a esa persona y de vida sana, porque no va a ser lo mismo bajo los efectos de una quimioterapia que bajo los efectos de un tratamiento sencillo. Exactamente, porque de todas maneras la persona puede que ni siquiera muera de esa condición, por lo tanto constituye un tratamiento invasivo que puede crear toda una plétora de condiciones iatrogénicas, como acaba de mencionar el doctor. Tenemos que pausar. Esto es Salud en Mesa Redonda. No se retiren.